Ven, acércate. Hay una historia que pocos se atreven a contar y esta noche quiero compartirla contigo. La leyenda del misterio del cometa Halley, 1910. ¿Y si te dijera que hubo una noche en que el mundo entero contuvo la respiración, convencido de que el cielo lo iba a envenenar? Imagina el 18 de mayo de 1910. No hay pantallas luminosas ni notificaciones digitales. Hay faroles de gas temblando sobre avenidas empedradas. Hay tranvías eléctricos chirriando sobre rieles húmedos. Hay imprentas golpeando papel con tinta espesa que huele a plomo caliente. En París, el domo del observatorio en la Avenue del Observatoire se abre con un quejido metálico. El aire de primavera trae olor a lluvia reciente y carbón quemado. En Nueva York, en Broadway, los vendedores de periódicos agitan hojas con titulares enormes. La Tierra cruzará la cola del cometa. En Ciudad de México, bajo los balcones afrancesados de la calle de San Francisco, los organilleros tocan mientras la gente levanta la vista hacia un cielo que parece más profundo que nunca. El protagonista invisible de esta historia no es un rey ni un general. Es el cometa Halley. Un visitante antiguo, calculado por Edmund Halley en 1705, que regresa cada 75 o 76 años. Su aparición en 1835 fue celebrada con curiosidad. La de 1910 fue distinta. En febrero de ese año, los espectroscopios, esos instrumentos que descomponen la luz en líneas de colores, revelaron algo inquietante. En la cola del cometa había cianógeno, un gas tóxico. El nombre bastó para sembrar escalofríos. Cianógeno. Suena a laboratorio sellado, a frasco con calavera dibujada, a muerte invisible. Los astrónomos explicaron que la cola de un cometa es tan tenue que incluso si la Tierra la atravesaba, la atmósfera diluiría cualquier rastro hasta hacerlo imperceptible. Pero las palabras gas venenoso ya habían escapado del observatorio, y una vez que el miedo sale a la calle, no vuelve obediente a su jaula. En Francia, el astrónomo Camille Flammarion, barba espesa, mirada encendida, escritor apasionado además de científico, sugirió en entrevistas que el gas podría impregnar la atmósfera. No afirmó una condena absoluta, pero tampoco la negó con frialdad matemática. Sus frases, reproducidas sin matices, se convirtieron en presagios. ¿Te imaginas leer en el periódico que el aire mismo podría volverse mortal? El 18 y 19 de mayo estaban marcados en calendarios de pared, en agendas de comerciantes, en pizarras escolares. Se decía que la Tierra atravesaría la cola del cometa durante esas horas. En las noches previas, la gente salía a mirar el cielo. El cometa brillaba con una claridad casi teatral. Una cabeza luminosa, una cola extendida como un velo fantasmal que cruzaba constelaciones antiguas. Algunos lo describían como una espada suspendida sobre el mundo, otros como un dedo acusador. Y mientras el cielo ofrecía belleza, la tierra empezaba a temblar de ansiedad. En las farmacias aparecieron píldoras anticometa. En escaparates, máscaras de gas improvisadas, botellas de oxígeno a precios absurdos, paraguas protectores contra partículas celestes. ¿Te reirías o comprarías uno por si acaso? En iglesias de Roma, en templos protestantes de Londres, en parroquias de Puebla y Guadalajara, las bancas se llenaron. Y el murmullo de oraciones se mezclaba con el crujir de madera vieja y el olor a incienso. El mundo moderno, orgulloso de su ciencia eléctrica y sus locomotoras de acero, se descubría vulnerable ante una estela de polvo cósmico. Y mientras la fecha se acercaba, un hombre en Estados Unidos, cabello blanco, traje oscuro, humor irónico, observaba el cielo con una serenidad inquietante. Se llamaba Mark Twain, y había dicho algo que en esas noches de mayo comenzó a sonar como una profecía. Pero eso lo escucharás en la siguiente página, porque la noche del 18 de mayo ya está cayendo, y alguien en algún lugar está sellando sus ventanas con papel mojado. Escucha el sonido. No es el cometa, es el papel húmedo siendo pegado contra las rendijas de una ventana en Viena, el papel apretado con manos temblorosas en un apartamento de Berlín, el papel clavado con tachuelas en una casa de madera en Kansas,
La gente sellando puertas como si el enemigo fuera un gas que pudiera deslizarse por la mínima grieta. ¿Lo harías tú? En la noche del 18 de mayo de 1910, el cielo parecía más nítido que nunca. En el observatorio de París, el telescopio refractor apuntaba hacia la cabeza luminosa del cometa. Los asistentes anotaban cifras, posiciones, ángulos. Todo estaba calculado. La Tierra atravesaría la cola alrededor de las 2:00 de la madrugada, hora europea, cianógeno, CN2. Los periódicos no hablaban en fórmulas químicas, hablaban en advertencias. En Londres, el Daily Mail dedicó columnas a la posibilidad de gases venenosos. En Nueva York, el New York Times discutía las declaraciones científicas mientras vendedores ambulantes gritaban titulares alarmistas en las esquinas de Times Square. La ciencia decía, la cola es tan tenue como el vacío. El rumor decía, el aire se volverá mortal. Y entre ambas frases, millones eligieron la segunda. En Roma, algunos aristócratas organizaron cenas de despedida. Copas de vino alzadas bajo techos pintados con frescos del siglo XVII. Si el mundo termina, que nos encuentres celebrando, dijo un conde italiano según crónicas de la época. En Chicago, comerciantes oportunistas vendían tabletas purificadoras que prometían neutralizar el veneno cósmico. Pequeñas píldoras envueltas en papel dorado, nadie sabía qué contenían. En Alemania se ofrecían máscaras con filtros rudimentarios. En Estados Unidos, empresarios embotellaban aire puro de montaña. El mercado del miedo no necesitó permiso astronómico para florecer, y mientras tanto, Camille Flammarion observaba cómo sus palabras recorrían el planeta. Hombre delgado, mirada penetrante, escritor prolífico de ciencia y misticismo, había dedicado su vida a popularizar la astronomía, pero sus frases sobre la posibilidad de que el gas impregnara la atmósfera fueron amplificadas sin cautela. ¿Fue imprudencia? ¿Fue pasión? ¿O simplemente el eco distorsionado de la prensa? En Ciudad de México, bajo el gobierno de Porfirio Díaz, la capital se preparaba para los festejos del centenario de la independencia. Las calles cercanas al Zócalo lucían iluminadas con electricidad, orgullo del régimen, y los edificios de cantera rosa proyectaban sombras alargadas. Pero en los mercados de la Merced se murmuraba otra cosa. Dicen que el aire va a quemar los pulmones, que el cometa trae la peste. En imprentas donde trabajaba José Guadalupe Posada, las prensas no descansaban. Las calaveras satíricas comenzaron a mezclar política y cometa, huesos danzando bajo una cola luminosa, el humor como escudo ante el miedo. Y en una casa de madera en Reading, Connecticut, un hombre de 74 años miraba al cielo con una calma que desafiaba el pánico mundial. Mark Twain había nacido en 1835, año del anterior paso del cometa. Décadas atrás dijo, vine con el cometa Halley en 1835, espero irme con él. Sus palabras quedaron registradas, ahora el cometa regresaba, y Twain estaba enfermo. ¿Coincidencia? ¿Destino? ¿Ironía literaria escrita por el universo? La medianoche se acerca. En las estaciones telegráficas, los operadores esperan reportes de observatorios. En iglesias, los sacerdotes sostienen rosarios. En bares, algunos beben más de lo habitual. En habitaciones cerradas hay quienes sostienen cartas de despedida. El cielo no ruge, no cae fuego, solo brilla. Pero a veces el silencio es más aterrador que el estruendo, porque en pocas horas la Tierra entrará en esa cola luminosa que atraviesa constelaciones antiguas. Y nadie sabe, aunque muchos aseguran saber, qué ocurrirá cuando el planeta respire polvo de cometa. Quédate. La madrugada ya está encima, y el mundo está a punto de cruzar la sombra. Son las 2:00 de la madrugada. Estás despierto. En el observatorio de París, la cúpula gira lentamente. El metal cruje como si el edificio respirara. Un astrónomo ajusta el ocular, otro consulta un cronómetro de bolsillo. Afuera, el cielo es de un azul profundo casi negro. El cometa Halley atraviesa la bóveda celeste como una cicatriz luminosa. La Tierra entra en la cola. No hay explosión, no hay olor extraño, no hay cambio perceptible en el aire.
pero en miles de hogares nadie lo sabe todavía. En Berlín, una madre mantiene a sus hijos en una habitación sellada. El papel húmedo empieza a despegarse por la condensación. El silencio es tan espeso que puede oírse el tic-tac del reloj de pared. El más pequeño pregunta: ¿Mamá ya pasó? En Nueva York, un grupo de hombres en la azotea de un edificio en Brooklyn mira el cielo con botellas de oxígeno compradas esa misma tarde. Se turnan para respirar a través de una boquilla metálica. Uno ríe nerviosamente, otro reza en voz baja. ¿El miedo necesita pruebas para existir? Los telegramas comienzan a circular. Desde Francia hacia Londres, desde Londres hacia Nueva York, desde Nueva York hacia Chicago. Ningún efecto adverso observado, pero la noticia viaja más lento que la ansiedad. En Roma, las campanas de algunas iglesias repican, no por alarma, sino porque la hora marca el paso del tiempo como siempre lo ha hecho, y ese sonido cotidiano tiene algo de milagro, porque el mundo sigue girando. La atmósfera, esa capa invisible de nitrógeno y oxígeno que protege la vida, ha hecho lo que los científicos afirmaban que haría: diluir cualquier traza del gas detectado en el espectro del cometa, hasta niveles imperceptibles. En el observatorio Lick, en California, los registros anotan concentraciones que no representan amenaza alguna. El cianógeno existe, sí, pero en una cantidad tan ínfima que se pierde en la vastedad del cielo. Sin embargo, mientras los instrumentos confirman la normalidad, en algunos lugares la tensión se transforma en tragedia. Crónicas dispersas hablan de personas que, convencidas de un final inevitable, tomaron decisiones irreversibles antes de que la madrugada terminara. El miedo no necesita densidad química para ser letal. En Ciudad de México, el cielo sobre el Zócalo permanece claro. Algunos grupos se reúnen frente a la Catedral Metropolitana. Otros suben a las azoteas para mirar el fenómeno. El cometa se extiende como una cinta pálida sobre la capital que se moderniza con tranvías eléctricos y alumbrado público. Los festejos del centenario aún están a meses de celebrarse oficialmente, pero la ciudad ya vibra con preparativos. Y en medio de esa modernidad orgullosa, un visitante cósmico recordó a todos que la ciencia no siempre calma el alma. ¿Lo notas? El mundo no terminó, pero algo sí cambió. Al amanecer del 19 de mayo de 1910, la luz entra por las ventanas que habían sido selladas. La gente despega el papel, abre puertas, respira con cautela, luego con alivio. Un hombre en Londres sale a la calle, inhala profundamente y sonríe. Una mujer en París descorre cortinas y observa la ciudad intacta. En Nueva York, los vendedores de periódicos cambian el tono de sus titulares. La Tierra sobrevive al paso del cometa. Sobrevive, como si hubiera estado realmente en peligro. Y mientras el mundo despierta con una mezcla de vergüenza y alivio, en Reading, Connecticut, Mark Twain exhala su último aliento el 21 de abril de 1910, pocas semanas antes del cruce. La fecha queda marcada con tinta negra en obituarios que no pueden evitar mencionar el cometa. Nació con él, murió con él. ¿Coincidencia cósmica o narrativa perfecta? El cielo sigue mostrando la cola brillante durante varios días más, ya no como amenaza, ahora como espectáculo, pero la historia no termina con un simple no pasó nada, porque el eco del miedo dejó huellas en periódicos, caricaturas, sermones y en la memoria colectiva, y hay algo inquietante en eso. Si en 1910, con telescopios avanzados y cálculos precisos, el mundo tembló ante una estela de gas casi inexistente, ¿qué dice eso de nosotros? La respuesta empieza a revelarse cuando miramos más de cerca a quienes alimentaron, con intención o sin ella, el incendio invisible. Y uno de esos nombres vuelve a aparecer bajo la luz del cometa. Camille Flammarion. Pero su historia es más compleja de lo que imaginas. Camille Flammarion no era un charlatán, era un hombre de ciencia. Nació en 1842, trabajó en el Observatorio de París desde joven, escribió tratados de astronomía que llenaron bibliotecas enteras. Fundó en 1887 el Observatorio de Juvisy-sur-Orge, al sur de la capital francesa, desde donde observaba Marte, Venus, las manchas solares. Su pluma era elegante, apasionada.
no escribía para especialistas, escribía para el público, y ahí estaba el filo, porque cuando un científico habla al corazón de la multitud, cada palabra puede transformarse en incendio. Flammarion explicó que en el espectro del cometa se había detectado cianógeno. Señaló que, en teoría, si la Tierra atravesaba una región densa del gas, podrían ocurrir efectos en la atmósfera. Habló de posibilidades, de hipótesis. La prensa imprimió certezas. ¿Ves la diferencia? En cafés de Montparnasse, hombres con sombrero hongo debatían con periódicos abiertos sobre mesas de mármol. Flammarion dice que el gas podría impregnar la atmósfera. Repetían. La frase viajaba de boca en boca, perdiendo matices como una moneda desgastada. En Londres, en la Royal Astronomical Society, otros astrónomos intentaban calmar el pánico. Señalaban que la densidad de la cola cometaria era miles de veces menor que el mejor vacío que pudiera producirse en laboratorio, que la atmósfera terrestre es una barrera formidable. Pero el miedo tiene mejor oído que la razón. Y mientras Europa debatía en salones ilustrados, en América el fenómeno tomaba formas más viscerales. En Kansas y Oklahoma, grupos religiosos organizaron vigilias nocturnas. Se encendían lámparas de queroseno en graneros. Se cantaban himnos bajo techos de madera que crujían con el viento de primavera. El Señor nos protegerá del fuego del cielo, proclamaban algunos predicadores. En Italia hubo reportes de personas que se refugiaron en bodegas subterráneas. En partes de Rusia, campesinos miraban el cometa con mezcla de fascinación y temor ancestral, porque el cometa no era nuevo. Registros chinos describen su paso siglos atrás. En 1066 apareció antes de la batalla de Hastings y fue bordado en el tapiz de Bayeux como presagio. En 1456, el Papa Calixto III ordenó oraciones especiales al verlo cruzar el cielo. El Halley siempre arrastró significados. En 1910, esos significados chocaron con la modernidad eléctrica del siglo XX. Imagina el contraste. Tranvías chisporroteando bajo cables tensos en la avenida de la Ópera en París, y sobre ellos una cola luminosa de millones de kilómetros extendiéndose en silencio. Ciencia y superstición compartiendo el mismo cielo. En Ciudad de México, la prensa porfiriana intentaba mantener una postura racional. Artículos citaban a científicos europeos, pero en barrios populares se vendían amuletos improvisados. Algunos mojaban pañuelos en vinagre y los llevaban sobre la boca, convencidos de que neutralizarían el veneno. ¿Te parece absurdo? Recuerda que la palabra cianuro ya era conocida por su uso en minería y en relatos criminales. El vínculo mental estaba servido. Mientras tanto, en Juvisy-sur-Orge, Flammarion observaba cómo el cometa se alejaba lentamente tras el 19 de mayo. No hubo cataclismo, no hubo asfixia global. El mundo siguió su curso, pero algo se había revelado. La ciencia podía medir la órbita del cometa con precisión milimétrica. Podía calcular el momento exacto del cruce, podía identificar moléculas en la distancia. Lo que no podía controlar era la imaginación colectiva, y esa imaginación había creado escenas que parecían sacadas de una novela apocalíptica. Cenas de despedida, cartas finales, casas selladas, mercados saturados de productos milagro. El cometa comenzaba a alejarse del Sol, pero el eco del pánico no se disipaba con la misma rapidez, porque ahora surgía otra pregunta, más incómoda. ¿Quién se benefició del miedo? Y cuando sigues el rastro del miedo, casi siempre encuentras dinero. En la siguiente página entraremos en los escaparates iluminados donde se vendía supervivencia embotellada. Y quizá descubras que el verdadero fenómeno de 1910 no estuvo en el cielo, sino en la tierra. Mira el escaparate. No mires al cielo todavía. Mira el vidrio iluminado por lámparas eléctricas en la Rue de Rivoli en París. Observa los frascos alineados con etiquetas doradas que prometen protección atmosférica. Fíjate en las máscaras con filtros rudimentarios exhibidas como si fueran accesorios de moda. Escucha el murmullo de la multitud leyendo precios. El cometa brillaba arriba, pero el negocio estaba abajo. En Nueva York, en la intersección de Broadway y la calle 23,
Vendedores ambulantes ofrecían Comet Pills envueltas en papel brillante. Neutralizan el gas venenoso, gritaban. Nadie exigía pruebas. Bastaba el miedo. En Chicago, anuncios impresos aseguraban que ciertas tabletas purificaban la sangre ante vapores tóxicos. En algunas farmacias europeas, botellas con oxígeno comprimido se vendían como si el aire común estuviera a punto de traicionar a la humanidad. ¿Lo habrías comprado? Imagina el sonido de las monedas cayendo sobre mostradores de madera, el roce del papel moneda, el crujir de cajas registradoras. El miedo tiene textura, tiene peso y tiene precio. En Italia se comercializaban paraguas especiales antipartículas cometarias, como si la cola del Halley fuera una lluvia tangible que pudiera esquivarse con tela y varillas de metal. En Alemania aparecieron dispositivos que prometían filtrar el aire doméstico. Algunos no eran más que tubos de hojalata con algodón dentro, y mientras tanto los observatorios repetían lo mismo. La densidad de la cola era extremadamente baja, tan baja que apenas superaba el vacío interplanetario, pero esa frase no vendía. Lo que vendía era la palabra veneno. En Ciudad de México, bajo el régimen del porfiriato, la modernidad era un orgullo nacional. El alumbrado público eléctrico iluminaba Paseo de la Reforma. Las avenidas lucían afrancesadas, con edificios de cantera y hierro forjado. Se preparaban monumentos para el centenario de la independencia que se celebraría el 16 de septiembre de 1910. Y, sin embargo, en los mercados y vecindades, la conversación giraba en torno al cometa. En puestos callejeros se ofrecían remedios caseros, pañuelos empapados en vinagre, frascos con esencias purificadoras. Algunos periódicos capitalinos publicaban caricaturas donde esqueletos bailaban bajo la cola del Halley. José Guadalupe Posada inmortalizaba la ironía con calaveras burlonas que parecían decir: ¿temen al cometa? Nosotros ya lo conocemos. La sátira como antídoto. Pero no todos reían. En ciertos reportes de la época se mencionan personas que, convencidas de que el fin era inevitable, tomaron decisiones desesperadas antes del 19 de mayo. No eran multitudes, pero bastaron para que el episodio quedara marcado con un matiz oscuro. El miedo puede ser rentable y puede ser contagioso. En Roma, algunos restaurantes organizaron cenas del fin del mundo. Manteles blancos, vino tinto, brindis dramáticos bajo techos ornamentados. Si morimos, que sea con estilo, decía un cronista con ironía. En Londres, clubes privados organizaron observaciones colectivas desde terrazas. Hombres con frac y monoclo miraban el cielo a través de telescopios portátiles. Algunos bromeaban, otros apretaban los labios con inquietud. La Tierra ya había cruzado la cola sin incidentes graves, pero durante días el cometa siguió visible, como si quisiera recordar al planeta que estuvo dispuesto a temblar por él. ¿Y sabes qué es lo más inquietante? Que cuando el peligro no se materializó, muchos no sintieron alivio, sintieron vergüenza. Vergüenza por haber creído, vergüenza por haber comprado, vergüenza por haber sellado ventanas con papel mojado. El cometa se alejaba lentamente hacia la oscuridad del sistema solar exterior. Pero en las redacciones de periódicos, en las caricaturas, en las memorias personales, quedaba una pregunta suspendida. ¿Había sido solo un error colectivo? ¿O el Halley había revelado algo más profundo sobre la naturaleza humana? Levanta la vista, no hacia el cometa, hacia la Ciudad de México en 1910. El Paseo de la Reforma luce impecable con sus glorietas recién ornamentadas. Carruajes elegantes avanzan frente a mansiones afrancesadas. La estatua de Carlos IV, el caballito, observa impasible el tránsito entre modernidad y tensión contenida. En el Zócalo, la Catedral Metropolitana proyecta sus sombras sobre una plaza que huele a polvo, sudor y antojitos recién fritos. El país se prepara para celebrar el centenario de la independencia el 16 de septiembre. Porfirio Díaz, con más de 3 décadas en el poder, desea mostrar un México moderno, ordenado, europeo en espíritu. Se inauguran edificios, se afinan desfiles, se colocan luminarias eléctricas que chisporrotean como promesas de progreso.
Y entonces el cometa aparece, no como amenaza política, no como conspiración, como un presagio. En barrios como Tepito o La Merced, la conversación no gira en torno a avances científicos europeos, gira en torno a rumores. Dicen que el aire se volverá amargo, que el gas caerá como bruma invisible, que los ricos ya compraron máscaras. En vecindades estrechas, las familias suben a las azoteas. Desde ahí, el cielo capitalino ofrece una vista amplia. El Halley se extiende como una herida luminosa sobre la noche del Valle de México. Algunos lo observan en silencio, otros hacen la señal de la cruz. ¿Es casual que un fenómeno celeste coincida con un país al borde del estallido? En imprentas del centro histórico, las prensas trabajan sin descanso. José Guadalupe Posada dibuja esqueletos con sombreros elegantes mirando el cometa. Calaveras que sonríen con ironía. La muerte en México no es un tabú silencioso, es figura pública, es sátira. Es compañera. El cometa se convierte en símbolo. Para algunos es advertencia divina, para otros simple espectáculo astronómico, para unos más metáfora de cambio inevitable. En cafés cercanos a la Alameda Central, intelectuales debaten. La ciencia ha demostrado que no hay peligro, afirma uno, golpeando la mesa con un ejemplar del Imparcial. Pero la multitud no escucha ecuaciones, responde otro, encendiendo un cigarro. Mientras tanto, en el norte del país, en estados como Coahuila y Chihuahua, el descontento político ya respira. Francisco I. Madero ha publicado meses antes la sucesión presidencial en 1910, cuestionando la reelección indefinida. El aire está cargado, no de cianógeno, sino de inconformidad. El cometa cruza el cielo como un recordatorio silencioso de que nada es eterno, ni siquiera un régimen. En la madrugada del 19 de mayo, cuando la Tierra atraviesa la cola del Halley sin consecuencias visibles, en la capital algunos sueltan risas nerviosas, otros sienten alivio. Pero hay quienes interpretan el suceso de otra forma. Si el cielo no cayó, murmura un hombre en una cantina cerca de Garibaldi, tal vez lo que debe caer es otra cosa. ¿Escuchaste eso? El cometa se aleja. La vida continúa. Los preparativos del centenario avanzan con pompa y discursos solemnes. Pero en noviembre de 1910, apenas meses después del paso del Halley, estalla la Revolución Mexicana. El cielo no trajo el fin del mundo. La tierra sí trajo el fin de una era. ¿Fue coincidencia temporal? Claro. ¿Fue interpretado como presagio por algunos? También. Y así, el cometa dejó de ser solo un fenómeno astronómico para convertirse en símbolo cultural, político, casi mítico. En Europa y América el pánico comienza a transformarse en anécdota. Las máscaras se guardan. Las píldoras se olvidan en cajones. Las botellas de oxígeno pierden valor, pero la memoria no se borra tan fácil. Porque cuando el Halley regresara décadas después, en 1986, el mundo lo miraría con tecnología más avanzada, pero con el recuerdo latente de 1910. Y esa memoria tiene nombres, tiene fechas, tiene historias personales que todavía susurran desde diarios y cartas privadas. Escucha el crujir del papel, no el de los periódicos sensacionalistas, el de una carta escrita a mano, con tinta ligeramente corrida por la humedad de la madrugada del 18 de mayo de 1910. La escena no ocurre en un observatorio ni en un palacio. Ocurre en una casa modesta en Lyon, Francia. Ventanas altas, cortinas pesadas, una lámpara de aceite encendida sobre una mesa de madera rayada por los años. Afuera, el cielo está despejado. El cometa se extiende como una cicatriz brillante sobre los tejados. Un hombre de 42 años, Henri Delorme, comerciante de telas, bigote bien recortado, manos ásperas por cargar rollos de lino, escribe a su hermano en Marsella: si al amanecer no hay respuesta, sabrás que el gas fue más fuerte que nosotros. ¿Te parece exagerado? Henri había leído sobre el cianógeno, había escuchado en el café del barrio que el astrónomo Flammarion no descartaba efectos en la atmósfera. Había visto a vecinos sellar rendijas con trapos húmedos. Y su esposa, Claire, de mirada firme y carácter práctico, no compartía el pánico. Si el aire fuera mortal,
le dijo mientras cerraba la ventana, ya estaríamos muertos todos. Pero aún así dejó que él pegara papel en las juntas de la madera, porque el miedo no siempre es lógico. A las 2:00 a.m. interrumpe la carta. Sale al balcón. La noche es fresca, respira profundamente, casi con desafío. Nada. No hay olor extraño, no hay ardor en la garganta. Solo el murmullo distante de un carruaje pasando sobre adoquines. Regresa a la mesa y añade una última línea. Quizá mañana me ría de esto. La carta nunca fue enviada. Permaneció doblada en un cajón durante años, encontrada después por su hija entre facturas antiguas. No fue la única. En archivos de diarios personales en Londres, en Nueva York, en Roma, aparecen notas similares. Personas escribiendo despedidas anticipadas, padres aconsejando a hijos, jóvenes declarando amores antes de que el cielo supuestamente se volviera venenoso. ¿Sabes qué es lo inquietante? Que muchas de esas cartas no hablan solo del cometa. Hablan de arrepentimientos, de cosas no dichas, de decisiones postergadas. El Halley funcionó como espejo, no como amenaza química, sino como detonador emocional. En Estados Unidos, algunos periódicos recogieron testimonios de quienes pasaron la noche despiertos en azoteas. En el Observatorio Naval en Washington, D.C., los científicos registraban datos con serenidad profesional. Afuera, pequeños grupos de curiosos aguardaban con mantas sobre los hombros. En Viena, cafés como el Central permanecieron abiertos hasta altas horas. Intelectuales debatían entre humo de tabaco y tazas de café oscuro. La ciencia prevalecerá, decía uno. La multitud ya decidió creer otra cosa, respondía otro. Y mientras la madrugada avanzaba sin tragedia, algo más profundo ocurría. El planeta había cruzado la cola del cometa, pero la humanidad había cruzado un umbral invisible, el de comprobar que incluso en plena era industrial, con telégrafos y espectroscopios, podía sucumbir al pánico colectivo. Cuando el sol salió el 19 de mayo, la carta de Henry quedó guardada. No hubo necesidad de enviarla, pero quedó como testimonio de una noche en que el mundo creyó despedirse. Y ahora te pregunto, si supieras que el aire podría volverse mortal en unas horas, ¿a quién escribirías? El cometa comenzaba a perder brillo en el cielo de Europa, pero en América otro eco del Halley se estaba gestando en un lugar muy distinto. Los periódicos satíricos y los grabados que convertirían el miedo en memoria visual. Y uno de esos grabados aún parece mirarnos desde el pasado. Imagina una hoja de papel áspero saliendo de una imprenta manual en la Ciudad de México. La tinta todavía brilla. Huele a metal y aceite. El rodillo chirría mientras presiona la plancha grabada. Y cuando el papel se levanta, aparece una calavera. No una calavera solemne, una calavera burlona, sombrero elegante, traje refinado. Órbitas vacías mirando hacia un cielo donde una estela luminosa cruza la noche. En talleres como el de Antonio Vanegas Arroyo, donde trabajaba José Guadalupe Posada, las imágenes viajaban más rápido que los tratados científicos. Los grabados eran directos, incisivos, imposibles de ignorar, y el cometa Halley no escapó a su buril. Mientras en Europa se discutían espectros y densidades moleculares, en México el miedo se transformaba en sátira popular. Las hojas volantes se vendían por centavos en calles cercanas al Zócalo. Se leían en voz alta, se comentaban entre risas nerviosas. Si el cometa nos mata, decía un hombre en la Plaza Mayor, al menos iremos bien vestidos. ¿Risa genuina o defensa ante lo desconocido? La figura de la muerte ya era parte del imaginario mexicano mucho antes de 1910. Pero el Halley le dio un nuevo escenario. La calavera ahora no bailaba solo por guerras o epidemias. Bailaba bajo una amenaza cósmica, y ese contraste era poderoso. Bajo el porfiriato, el discurso oficial exaltaba orden, progreso y estabilidad. Las avenidas recién trazadas, los edificios de estilo europeo, la iluminación eléctrica, el ferrocarril expandiéndose por el territorio. México quería mostrarse moderno ante el mundo durante el centenario. Pero el cometa atravesó esa narrativa con una pregunta incómoda. ¿De qué sirve el progreso si el cielo decide lo contrario?
En barrios humildes, algunas familias colocaban recipientes con agua bendita cerca de ventanas. En otros, simplemente subían a las azoteas a contemplar el espectáculo. La noche del 18 al 19 de mayo fue clara sobre el Valle de México. Desde azoteas en Coyoacán, desde patios en Tacubaya, el Halley se extendía como una cicatriz plateada. Algunos cronistas capitalinos describieron la cola como un abanico blanquecino que parecía tocar el horizonte. La tierra cruzó esa cola sin consecuencias visibles, pero la imagen quedó. Y no solo en México, en Francia, caricaturistas representaron al cometa como una escoba cósmica barriendo ciudades. En Estados Unidos, ilustraciones mostraban ciudadanos usando máscaras grotescas mientras el cielo brillaba con indiferencia. La sátira cumplió una función esencial: reducir lo inabarcable a algo manejable. Porque si puedes reírte del fin del mundo, el fin pierde fuerza. Pero no todos rieron. En diarios personales encontrados décadas después, algunos describen la noche con un tono casi místico. Sentí que algo pasaba aunque nada ocurriera, escribió una mujer en Turín. El cielo parecía más cercano. ¿Te ha pasado alguna vez? Mirar un fenómeno natural y sentir que, aunque no cambie el mundo físico, cambia algo en tu interior. El Halley de 1910 no dejó cráteres ni gases letales. Dejó conciencia, dejó evidencia de que el miedo puede propagarse tan rápido como un titular impreso. Y dejó una pregunta suspendida en el aire, más persistente que cualquier molécula de cianógeno. Si la humanidad pudo convencerse de un apocalipsis invisible en plena era científica, ¿qué otras sombras pueden proyectarse desde el cielo? El cometa continuaba su viaje hacia las profundidades del sistema solar. Pero la historia no termina con su desaparición en el horizonte, porque años después, cuando el mundo volvió a mirar atrás, 1910 sería recordado no solo como el año del cometa, sino como el año en que la imaginación colectiva demostró su poder. Años después, cuando los periódicos amarillaron y las máscaras improvisadas se oxidaron en cajones olvidados, el recuerdo de 1910 no desapareció, se transformó en advertencia. En las aulas de astronomía de la Sorbona, en París, profesores mencionaban el episodio como ejemplo de cómo una observación espectroscópica, la detección del cianógeno, había sido amplificada por titulares imprudentes. En conferencias en Londres y Berlín, se hablaba del Halley, no solo como fenómeno orbital, sino como fenómeno social. El cometa había recorrido su órbita elíptica con precisión newtoniana. La humanidad, en cambio, había descrito una órbita emocional impredecible. ¿Recuerdas la noche del 18 de mayo? El silencio. La espera. La respiración contenida. Ahora imagina 1914. Europa se precipita hacia la Primera Guerra Mundial. Las potencias que miraron el cometa juntas 4 años antes, ahora se enfrentan en trincheras. El miedo ya no es cósmico, es terrestre, huele a pólvora, no a gas imaginado. Y sin embargo, algunos cronistas compararon el pánico de 1910 con el fervor patriótico que empujó a millones a la guerra. Multitudes convencidas por discursos, opiniones moldeadas por titulares. El cometa Halley se convirtió en metáfora silenciosa. En 1986, cuando regresó nuevamente, el mundo era otro. Satélites orbitaban la Tierra. Sondas como la Giotto de la Agencia Espacial Europea se acercaron al núcleo del cometa y enviaron imágenes detalladas. Un cuerpo oscuro, irregular, expulsando chorros de gas y polvo. Nada romántico, nada apocalíptico. Una roca helada de unos 15 kilómetros de largo, viajando a velocidades vertiginosas alrededor del Sol. Y aún así, cada vez que el Halley es mencionado, alguien recuerda 1910. Recuerda las píldoras anticometa, las botellas de oxígeno, las cartas de despedida, las calaveras impresas en hojas volantes mexicanas, porque el verdadero misterio no era químico, era humano. ¿Por qué el miedo se propagó con tanta rapidez en una era que ya conocía el telégrafo, la fotografía, la espectroscopia? Quizá porque la información viaja más rápido que la comprensión. Quizá porque el cielo siempre ha sido un espejo donde proyectamos nuestras ansiedades
En archivos de periódicos en Nueva York, París y Ciudad de México, las páginas de mayo de 1910 siguen disponibles para quien quiera leerlas. Titulares dramáticos junto a columnas racionales. Ilustraciones exageradas junto a explicaciones científicas. Es como si dos mundos convivieran en el mismo papel. El Halley no destruyó ciudades, no envenenó océanos, no apagó faroles, pero encendió algo más poderoso. La conciencia de que incluso en la modernidad, el miedo colectivo puede eclipsar la evidencia. Y ahora te pregunto directamente, si mañana un titular anunciara que un objeto celeste contiene una sustancia potencialmente peligrosa, ¿confiarías en el cálculo frío de los científicos? ¿O sentirías ese impulso primitivo que te invita a sellar ventanas? El cometa seguirá su órbita. Regresará en el año 2061, pero el eco de 1910 viaja con él. Y antes de cerrar esta historia, queda una última escena. Una imagen sencilla, un amanecer, una respiración profunda y una pregunta que no se disuelve tan fácilmente como el cianógeno en la atmósfera. Amanece el 19 de mayo de 1910. La luz entra sin pedir permiso por ventanas que la noche anterior estaban selladas con papel húmedo. En París, el panadero abre su horno como cada mañana. El aroma del pan caliente se mezcla con el aire que muchos temían respirar. En Nueva York, los tranvías comienzan a rodar con su chisporroteo eléctrico. En Ciudad de México, el sol ilumina la piedra de la catedral y el zócalo despierta con vendedores acomodando puestos. El aire es el mismo. Nadie cae al suelo, nadie se asfixia. El planeta ha cruzado la cola del cometa Halley y sigue girando. Imagina ese instante. Un hombre en Londres abre su puerta, da un paso afuera y respira hondo, casi desafiando al cielo. Una mujer en Roma descorre cortinas con cautela, como si esperara encontrar una bruma tóxica flotando sobre las calles. No hay nada, solo el murmullo cotidiano de la ciudad. ¿Sientes el cambio? No es físico, es interno. El miedo comienza a evaporarse, dejando tras de sí algo más incómodo. La conciencia de haber temido. Los periódicos cambian el tono. Donde ayer había advertencias, hoy hay alivio. Algunos se burlan suavemente del pánico, otros minimizan su propio alarmismo. La maquinaria informativa gira con naturalidad, como si nada hubiera estado a punto de incendiar la imaginación colectiva. En México las caricaturas siguen circulando. Calaveras que se ríen del cometa. El país continúa con los preparativos del centenario, ajeno todavía a que en noviembre estallará una revolución que transformará su historia. El Halley ya se aleja, pero su sombra simbólica permanece. En Francia, Camille Flammarion sigue observando el cielo desde UBC-sur-Orge. No hay catástrofe que analizar. Solo un fenómeno celeste que cumplió su órbita prevista. La ciencia tenía razón en los cálculos, pero la razón no fue suficiente para evitar la histeria, y ahí está el verdadero misterio. No en el cianógeno, no en la cola luminosa de millones de kilómetros, sino en la mente humana. El cometa, una roca helada viajando alrededor del Sol, no trajo el fin del mundo. Lo que reveló fue otra cosa, la fragilidad del equilibrio entre conocimiento y emoción. El Halley regresará en 2061. Otros cometas cruzarán el cielo. Nuevas tecnologías medirán su composición con precisión inimaginable en 1910, pero cada vez que un objeto brillante atraviesa la noche, algo ancestral despierta. Porque mirar al cielo siempre ha sido un acto doble. Observamos estrellas, y nos observamos a nosotros mismos. Ahora te dejo con una última imagen. La Tierra flotando en silencio, atravesando una estela casi invisible en la inmensidad del espacio. Millones de personas conteniendo el aliento por un gas que no pudieron ver ni sentir. Y al amanecer, una respiración colectiva que suena casi como una risa nerviosa. El mundo no terminó en 1910, pero durante unas horas creyó que podía hacerlo. Y quizá ese sea el verdadero legado del misterio del cometa Halley. Recordarnos que a veces lo más peligroso no viene del cielo, sino de lo que imaginamos cuando lo miramos.